Tengo un tema hoy que quiero que miremos. Es un tema pues muy grande, muy amplio y no lo podemos mirar en una sola enseñanza, pero por lo menos vamos a ver algunos aspectos de este tema que se llama características de la sana doctrina. Para ello vamos a hacer una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2 del versículo 7 en adelante hasta el final del capítulo, donde hay una enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia en ese momento que también se estaban presentando situaciones como las que se presentan hoy en el mundo y en nuestro entorno. Entonces, a partir del versículo 7, esta lectura de segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 hasta el 17, voy a dar lectura, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero notemos que ahora viene un pero. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Siempre que predicamos la palabra de Dios, oramos porque damos gracias a Dios por la oportunidad de oír su palabra y también confiamos en que su Espíritu Santo nos guía. Nos guía porque el propósito de la predicación es edificar la fe en los corazones. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú concedes a tu pueblo y a mí, Señor, de estar aquí presentes para predicar su palabra, y pido que su Espíritu Santo nos guíe y que nos ilumine, Señor, para explicar y para entender esta palabra que es para edificación de nuestra vida espiritual. Que tú seas, Señor, ayudando a cada creyente que está empezando en la vida cristiana a edificar su fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les decía que esto es largo de explicar, pero vamos a ver algunas cosas que las personas
tienen a veces porque se les acercan personas y les comentan otras cosas, y tenemos en la iglesia personas nuevas a quienes queremos sobre todo dirigir esta enseñanza para orientarles en cómo se deben afrontar estas cosas. Primero, se entiende que Dios en la creación del mundo y en la creación del hombre reveló su poder y su propósito. Y sabemos, Dios hizo el mundo, Dios hizo al hombre, y si hizo al hombre a su imagen y semejanza es porque Dios tenía un propósito de que hubiese una criatura aquí en la tierra que le adorara y le sirviera. Pero surgieron cosas en las que el hombre no fue fiel a Dios, y conocemos todo que vino la desobediencia del hombre, y por causa de la desobediencia del hombre, todas las circunstancias que vinieron y consecuencias que el hombre está viviendo por esta situación. Pero cuando Dios ya se reveló a Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, verso 1, reveló su identidad. Y además de revelar su identidad de único Dios y de Dios todopoderoso, reveló cómo serían las condiciones y requisitos para su relación con el hombre. Entonces, los que escribieron la Biblia fueron los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham compilaron la tradición oral y la plasmaron en tradición escrita. Y es lo que nosotros conocemos hoy como las Sagradas Escrituras. Y Jesús dio testimonio de esto cuando hablaba con la samaritana, y él dijo, la salvación viene de los judíos. En el mundo hay otros Génesis, hay comunidades, culturas que tienen Génesis, o sea, escritos acerca del origen de las cosas, con diversas posturas y conceptos. Pero la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la Santa Biblia, tiene la aprobación de Dios. Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, así que no viene de los hindú, no viene de los musulmanes, no viene de los sintoístas, no viene de los confucianistas, que son las grandes religiones del mundo y religiones orientales. Viene de los judíos, o sea, fue a ese pueblo a quien Dios se reveló y le manifestó su identidad y su voluntad. Entonces, digo esto para que comprendamos que la primera característica de la sana doctrina es que la doctrina es bíblica. O sea, la doctrina no es de una persona, no es de una congregación, no es de una denominación religiosa. La doctrina sana es bíblica, y hay una doctrina. Que hoy haya muchas sectas y muchos conceptos, eso es otra cosa. Sobre todo existen esos conceptos y sectas y teorías religiosas porque le dan una interpretación particular a un texto bíblico y no se la dan basado en la revelación que Dios dio de sí mismo y de su voluntad. Entonces, por eso toman un versículo bíblico y hacen una doctrina y fundan una iglesia y fundan un grupo, fundan la comunidad, y entonces le hacen creer a los que no saben que esa es la verdad. Entonces, pero la doctrina es bíblica. O sea, la doctrina se basa
sobre la Biblia. El origen de la doctrina está en lo que Dios reveló de sí mismo y de su voluntad para con la creación. Ese es el origen de la doctrina. Cuando el Génesis se escribió, cuando se dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso lo escribió el pueblo judío y lo escribió porque tenía la revelación del único Dios verdadero en medio de una generación y de una comunidad politeísta como era toda la comunidad de la Mesopotamia antigua. Entonces, la doctrina se fundamenta sobre lo que la Sagrada Escritura dice. Y los apóstoles fueron muy celosos en eso. Cuando escribieron el Nuevo Testamento siempre se reían conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Entonces hay que tener presente eso. Nadie puede venir a decirnos a nosotros, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo me imaginé, es que yo me soñé. No. Es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios son sus promesas, sus mandamientos, sus obras, esa revelación de sí mismo y de su voluntad para con la creación. Entonces, número 2, los hombres y mujeres de Dios a lo largo de estos siglos y milenios, hombres que intervinieron en toda esta historia, en esa interacción que Dios los usó, hombres y mujeres, hay muchos que los conocemos, los más conocidos, Abraham, David, Moisés, mujeres también que intervinieron, que Dios las usó, tuvieron grandes experiencias con Dios, experiencias de obediencia y de desobediencia. Entonces, a veces las personas cuando leen las escrituras encuentran que hubo un desobediente. Y entonces dicen, pero este desobedeció. No, esa es la Biblia, no es una idea, la Biblia es demostrativa. Y demuestra tanto la voluntad de Dios como la debilidad que ha habido en el ser humano en su relación con Dios. Entonces, la sana doctrina no se fundamenta en las experiencias espirituales que tuvieron las personas que han interactuado con Dios. Si hoy, y abro paréntesis para decir hoy esto, si hoy se escribiera la Biblia y nosotros fuéramos protagonistas en la construcción de un texto, tendrían que relatar también nuestras debilidades. Entonces, la palabra de Dios no se fundamenta, y la sana doctrina no se fundamenta sobre experiencias espirituales particulares de personas, sino en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus promesas. Y como dice la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Cierro el paréntesis, dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Hay un relato sobre una de las experiencias que tuvieron los apóstoles. Y para Pedro, esa experiencia fue muy grande y él la relata en su carta. Si usted revisa la vida de Pedro, Pedro tuvo varias experiencias. Experiencias como de andar sobre las aguas, experiencias como que Jesús le dijera, quítate delante de mí, Satanás, que lo debió haber hecho sentir muy mal. Experiencias como haber estado como predicador el primer día en Pentecostés. Experiencia como ese día que Jesús se transfiguró delante de ellos en el monte. Y él
toma esta experiencia de la transfiguración de Jesús y la relata. Pero aún él relata esto y dice, no hemos dado a conocer el Evangelio, no le hemos dado a conocer a Dios como una fábula, sino que nosotros fuimos testigos, vimos, y él relata cómo el Señor se transfiguró delante de ellos y les mostró su gloria. Pero aún esa experiencia que fue tan hermosa para ellos y tan diciente y tan edificante porque los fortaleció para las semanas que se venían, semanas de lucha en la cual Cristo sería crucificado y para ellos sería un tiempo muy difícil porque también serían evidenciados como seguidores de él. Él dice, la palabra profética, o sea, la palabra dicha es más segura que las experiencias. Sí que la doctrina no se fundamenta sobre experiencias particulares, sino sobre lo que Dios ha dicho. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 6, verso 15 al 18, él habla de la sana doctrina como la forma de la fe, como esa forma que identifica, que describe la fe que se debe obedecer. Entonces, el origen, este es el origen y definición de la sana doctrina. Se origina en la revelación de Dios, de Él y de su voluntad para con la creación. Ha habido muchísimas experiencias a través de estos milenios, de estos siglos, de hombres que interactuaron en la historia y que hacen parte de esta historia bíblica. Pero ese no es el fundamento. Vamos a mirar enseguida el fundamento de la sana doctrina. Fundamento de la sana doctrina. La sana doctrina es bíblica, reitero, que es bíblica, y no es denominacional, ni congregacional, ni particular de una persona. Se tiene que estudiar y se tiene que evidenciar en la Biblia y se tiene que sustentar con la Sagrada Escritura. Esto ha dado lugar a que realmente muchas personas que no se sujetan y no se someten a la sana doctrina tengan diversos criterios, diversos pensamientos y funden sus iglesias y funden sus congregaciones y funden sus comunidades. Y como tienen la Biblia, entonces las personas no saben esto, entonces les leen versículos descontextualizados y les hacen creer cosas que ellos piensan. Entonces, la sana doctrina es cristocéntrica. Bueno, entonces téngalo presente. Y reitero aquí algo que dije en un culto anterior. Sin Cristo, sin la revelación de Cristo, las escrituras no tendrían validez. Serían un libro de historia como cualquier otro libro que relata historia. Pero la sana doctrina tiene esa validez porque es cristocéntrica, es Cristo el que le da vida a las escrituras. Apocalipsis dice, Jesús es el espíritu de la profecía, el propósito, la vida, lo que valida la profecía. Todo lo que la Biblia dice
toda la amonestación, toda la exhortación, todo lo que hay en ella es válido porque hay un Cristo Salvador ofrecido desde antes de la fundación del mundo para que el mundo fuera recuperado de su caída en el pecado. Entonces, eso es lo que valida. Entonces, la fe no está aún ni en un versículo de la Biblia. La fe está en Cristo, que es el que hizo posible, el que hizo que la Biblia existiera. Por eso la Biblia lo llama a él lo llama en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 2, Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y le digo, sin Cristo, la Biblia no produciría fe. La Biblia no sería un libro sería un libro y un relato histórico de un poco de gente que hicieron cosas. Entonces, eso es lo que hay que entender, que la fe nuestra está en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted lee el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, versículo 1 al 6, pero hay mucho más que leer, pero mencionemos esos versículos, donde se habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, a todo lo que se dijo, todas las experiencias que vivió los creyentes y el pueblo judío, el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, que vivieron como sacrificios, como enseñanzas que se dieron, prácticas que ellos tuvieron. A eso se les llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos significa lo primero, las primeras lecciones, las primeras fases de algo que va a ocurrir. Entonces, rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 9, verso 11 al 28. Dice ya, pero estando ya presente Cristo, o sea, la Biblia siempre nos lleva a que miremos a Cristo, o sea, nuestra fe tiene que estar en Él, no en una denominación. Y ahora les explico por qué tenemos una denominación. Pero no es eso lo que nos da la identidad, es Cristo el Señor. ¿Por qué no soy católico yo hoy? Porque la Iglesia Católica, yo fui católico hasta los 12 años. Pero ¿qué pasó? No estoy allá porque no tiene la verdad. Porque es una fe que está basada en una teoría religiosa, pero ni siquiera es teología. Entonces, en ese sentido, hay muchas teorías religiosas, pero estamos aquí en la sana doctrina. Entonces, la Biblia dice, estando ya presente Cristo, ahora ya no son los rudimentos de la doctrina de Cristo lo que nos enseñaba que Cristo iba a venir, sino que ahora Cristo ya está presente. Entonces ya cuando pasamos al capítulo 12 y el verso 2 dice, enseña. O sea, ya Hebreos dice, pongan los ojos. Aún enseña que no pongan los ojos en los líderes del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron muchas cosas por la fe en Dios. Y ahí está la lista de todo lo que alcanzaron. Pues dice, no pongan los ojos en ellos, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, los dos grandes títulos de la gobernabilidad humana.
Él está por encima de todos sus títulos. Es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es el que gobierna todo. Y en la gobernabilidad, el señorío. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, no podemos pensar que yo tengo una religión sin Cristo. Y hago un paréntesis aquí para mencionar religiones que no creen en la resurrección de Cristo. No creen en la resurrección de Cristo y andan diciendo por ahí que ellos son de los 144,000, que ellos son de un grupito que va a ir al cielo y que el otro grupito queda en la tierra. Todo eso son falsas doctrinas, son teorías que se inventaron algunas personas en otros países y las han difundido, pero no tiene fundamento. Niegan la muerte de Cristo, niegan la resurrección de Cristo. Cristo para ellos es un maestro, es una persona, es un ser humano como cualquier otro. No, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, tener bien Cristo, la muerte de Cristo era necesaria, la resurrección de Cristo era necesaria, el regreso de Cristo es necesario para nuestra redención. Y en eso vamos. Hemos creído su muerte, hemos creído su resurrección y estamos creyendo que regresa. Esa es la doctrina de la redención del hombre. Entonces, además, la Biblia enseña que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ya cuando llegó el nuevo pacto, vino la verdad, la declaración completa de la situación del hombre y de la gracia de Dios para que el hombre sea salvo. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 17 y 18, usted puede mirar eso allí y puede ver que esa plenitud de la revelación de Dios en Cristo. Dios, no hay otra forma de conocer a Dios sino de conocerlo en Cristo. Entonces, no se imagine usted conociendo a Dios en una religión, porque a Dios no se conoce en una religión, a Dios se conoce en Cristo, porque Dios se manifestó en Cristo. Tenemos que ver a Cristo para poder ver a Dios. Entonces, ya hablando de lo que es la vida cristiana de un creyente, la sana doctrina es escritural, es la guía de la conducta del creyente, la sana doctrina. Cuando usted lee Tito 2, 1 al 10, usted va a encontrar la sana doctrina escritural es la guía de la conducta del creyente. Entonces, a Timoteo se le recomienda, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo esto es lo que tiene que ver con el comportamiento del creyente y la conducta del creyente. O sea, ya no es para que usted se salve, sino es la vida como usted debe vivir porque usted es salvo, porque yo soy salvo. Yo me debo vestir honestamente porque soy salvo, no para salvarme. Entonces dice el verso 11 de Tito 2, 11 dice, entonces concluye diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese comportamiento que el creyente debe tener es consecuencia de que es salvo. Entonces, eso es lo que uno debe entender. Si soy salvo, esa salvación debe producir en mí una conducta, un comportamiento acorde, consecuente con la doctrina sana que yo tengo de un Dios santo, verdadero, de un Dios justo, de un Dios que no pasa por alto la maldad. Entonces, la sana doctrina es escritural, es enseñanza, es corrección, es amonestación y es exhortación al creyente. Según Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, usted puede ver
que estos versículos están después de Timoteo 3, 15 al 17, donde se dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, apóyese en la escritura para hacer la corrección, la enseñanza, la amonestación, la exhortación al creyente. Esto ya es al creyente, a vivir una vida santa. Entonces, no nos quitamos una ropa y nos ponemos otras para ser salvos. Cambiamos de conducta, cambiamos de vida porque somos salvos, porque tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Eso es consecuente. Si alguna persona tiene problemas con la fe y con su salvación, ya es otra cosa que todavía no entienda, después entenderá. Pero eso es, y todo eso son tanto los requisitos para uno. Se comienza con esto para uno bautizarse. El requisito es que uno esté arrepentido, que uno haya creído en el Señor Jesucristo. Eso es la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina, como hemos visto hasta aquí, es cristocéntrica. Cristocéntrica. Por eso esas declaraciones en las Escrituras. Cuando usted lee, por ejemplo, primera en Juan 4:2, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no cree que Dios se manifestó en carne no tiene la vida. ¿Y por qué? Porque creer que Dios se manifestó en carne es creer que Dios tiene un propósito de santificación conmigo y que yo le intereso y que yo realmente debo llegar, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios no es solamente saber que se llama Jesús, sino llegar a la experiencia, a esa experiencia de tener su carácter, su sentir, la mente de Cristo, o sea, llegar a esa estatura. Entonces, por eso, ya en la cristocentricidad de la doctrina, vemos declaraciones como se comenzó las declaraciones sobre Cristo, Lucas 2:11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Jesús estaba enseñando una declaración de los que oían a Cristo, en Mateo 7:28 dice, se admiraban de la doctrina de Cristo. Dice, porque enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. La doctrina sana tiene una autoridad que cambia, que hace una obra en la gente. Por eso, Hebreos 4:12, usted lee, en Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que corta, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, es eficaz. La palabra de Dios, la sana doctrina es eficaz, transforma la vida de la persona. Entonces, mis amados hermanos, estas características de la sana doctrina, o sea, puede haber muchas doctrinas en el mundo y muchos conceptos, hay muchas predicaciones, pero la sana doctrina, por eso el apóstol Juan decía en la carta, si alguno viene con otra doctrina, no lo recibáis. Si alguno viene y dice que Cristo no vino en carne, no lo reciban. Así que esas personas que llegan a las casas, pregúntele, ¿usted cree en la resurrección de Cristo? ¿Cree en la venida de Cristo? Si no, ni para qué hablemos. Bueno, si lo escuchan, evangelícelo. Pero son personas
que si no tienen la sana doctrina, ni siquiera dice la Biblia, no se reciban, porque son personas que no tienen fundamento en su salvación, ni en su vida espiritual, ni nada. Entonces quería compartir con ustedes, mis amados hermanos, este pensamiento sobre la sana doctrina. Aparte de eso, la sana doctrina denuncia el pecado. Si una doctrina no denuncia el pecado, no es sana. Si una doctrina no revela la salvación del hombre, no es sana. Podrá enseñarle a rezar a usted, a orar, eso, el mundo está lleno de casas de oración. Pero otra cosa es tener la sana doctrina que está fundamentada sobre la cristocentricidad debidamente descrita y probada en las Escrituras. Entonces, la sana doctrina denuncia el pecado. Mucha gente hablando de doctrinas y hoy quiere cada grupo pecador hasta hacer su propia comunidad a la que llaman iglesia y ponen sus pastores y ponen sus llamados pastores allí a que les digan cosas que ellos quieren oír. Pero eso es la falsedad que hay en el mundo. Entonces, por eso, a eso era que el apóstol se refería aquí en la lectura que hicimos. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Y hay mucha gente ya víctima de un poder engañoso con el cual están engañando y siendo engañados. Sí, mis amados hermanos, que seguiremos hablando de esto, de esta palabra, para que no les voy a hablar más hoy, para que lo puedan recordar fácil, porque si les digo más, aquí tengo algo otras cosas sobre la eficacia de la doctrina, pero termino diciéndoles que la eficacia de la sana doctrina nos da seguridad. Cuando uno lee Juan 17, te dice, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios en Cristo Jesús. Esta es la vida eterna. Entonces, esa es la seguridad. La sana doctrina nos da la seguridad de estar en Cristo. Dice la Biblia en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no necesitamos escuchar otra doctrina, ni falsas doctrinas, ni nada. No necesita usted escuchar ni explicarles. Si lo escuchan, explíquele la verdad, pero no necesita explicaciones de ellos. Sí, mis amados hermanos, entonces termino hoy diciéndoles, la sana doctrina nos enseña y nos enseña al creyente a ofrecerle culto al Señor, que es lo que hemos estado haciendo esta mañana, ofreciéndole culto a Dios, culto racional, un culto que entendemos, un culto que sabemos por qué estamos aquí, un culto porque nuestra fe no es una fe ciega, ni es una imaginación, ni es una cosa abstracta que no se pueda entender. Se entiende plenamente. Por eso Dios se manifestó en carne, vino, murió. La Biblia dice, habitó entre nosotros. Y aquí no hay nada que no se pueda comprender, nada raro. Aquí el Señor murió, resucitó, se levantó, lo vieron que se fue, prometió regresar y regresará por su iglesia. Esa es la sana doctrina en la que estamos, la que creemos y en la que permaneceremos hasta el fin. Amén. Dios los bendiga.